El crimen de la calle Fuencarral aparentemente es un crimen muy repetido también en la historia y muy repetido en las consecuencias. Es un crimen en el que se mezclan las criadas, que son las que siempre pagan el pato. Entonces, siempre que hay una criada y un crimen, la que palma es la criada, aunque en la mayoría de los casos se ve que la culpa no es solamente de la criada. Sí que eso está más claro que el agua. Es decir, la historia real y en el guión, que son dos cosas distintas, existe eso. Claro que existe. Es decir, como el tipo se sale de la cárcel, no sé qué, es decir, los privilegios que tienen ahora los grandes de la Caixa y no sé qué, en fin, estos ricos, ¿no? Y esto no ha cambiado. Ahí paga el pueblo el pato como estaba previsto. O sea, los señoritos, que es el Borges Varela, que es el típico señorito decimonónico, el político de cargo oficial como Millán Astray, que también sale adelante, esos son los que se salvan. Vázquez Varela es un personaje, decir, totalmente repugnante, es un tipo que todo hace ver que él sí que su concepto moral y ético y tal, le hacen ver que sí que era el posible autor o coautor de los hechos. Él era un tipo que, el señorito vividor de la herencia del dinero que tenía su madre, a la que le pegaba unas palizas impresionantes. Por ejemplo, él estuvo detenido ya, y esto lo descubrió la prensa, porque él se quiso comprar un caballo y la madre no le dio el dinero, y entonces el tío le pegó una paliza tremenda y acabó preso. Frío, completamente ajeno al problema de su madre, le da igual. Y el único que tiene ahí un poco de nerviosismo y de histerismo es Millán Astray. Millán Astray, que de pronto lo involucran en una cosa que a lo mejor él no tenía la culpa, porque dejaba salir a su amigo, Vázquez Varela, de la cárcel, que era lo único que se le podía imputar, porque después también lo imputaba como cómplice de Vázquez Varela. No, él solamente tenía en principio como cómplice porque lo dejaba salir de la cárcel. Millán Astray, efectivamente, haciendo pues gala del poder que tenía, es el que maneja desde el comienzo las declaraciones, entra, la obliga a ella a cambiar de declaración, hasta el momento en que él es detenido, y posteriormente Millán Astray ya se pierde después de este suceso, y lo único que se recuerda es su hijo, que fue el tristemente fundador de la Legión Española, aquel hombre del grito de ¡viva la muerte! Yo creo que el hijo, por supuesto, está mezclado con todas sus amistades influyentes y todo, y que la madeja se fue liando, entonces deciden engatusar a esta boba. Cuando ya todo se empieza a complicar, ella quiere salir y mentira tras mentira va contando unas cosas cada vez más inverosímiles y más raras, pero probablemente ella sí que tenga algo que ver, no en el sentido de ayudarle, sino en el sentido de que cuando pasa la cosa, ella ve algo o ella sabe algo, y entonces para que se calle la intentan llevar al huerto. Inocente del crimen, es decir, es seguro que Higinia tenía que ver con el crimen, puesto que la casa estaba cerrada por dentro, por tanto la tuvo que cerrar ella por fuerza, o sea, ella tuvo que ver y conocer a la persona o a los que se marcharon y que la ayudaron o que cometieron el crimen, ¿no? Pero teníamos a la criada, un personaje del pueblo, acusada de un crimen que aparentemente no ha cometido, un señorito golfo, un crápula auténtico, un tío con muchísimo dinero pero que no produce nada, la burguesía, y tenemos al mismo tiempo al corrupto, que es al militar, a Millán Astray, un militar al que le han nombrado funcionario en prisiones, pero que le han nombrado director interino porque al otro director lo han echado por irregularidades también en el manejo de la prisión, y entonces estaban todos los elementos, ¿no? ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Libertad para Higinia! ¡Justicia! La verdad es que todo esto no deja de tener su gracia. Como hablábamos antes, este suceso se convierte en una espoleta política. Se pone todo el pueblo, es el pueblo que está al lado de la que imputan sobre todo el crimen, que es a Higinia Balaguer, que es la criada que tenía, la viuda de Vázquez Varela,
que es la asesinada, y entonces el pueblo se pone a favor de Higinia Balaguer y en contra de José Vázquez Varela, hijo de la asesinada, y de Millán Astray, que en esos momentos era el director de la cárcel Modelo de Madrid. Lo que sí que está claro es que ella era bastante tonta, o sea, sobre todo con pocas luces. Entonces eso la hace que la puedan convencer de lo que sea, y ambiciosa. Yo estoy segura que la ofrecen dinero, que la ofrecen, yo qué sé, a lo mejor un empleo mejor, y se lía. Y luego quién sabe si le ha gustado el señorito, yo qué sé, es que puede haber muchas cosas, porque lo que se la ve es completamente desquiciada. Y luego cuando en el momento en que ella se levanta en el juicio y dice voy a decir toda la verdad de una vez por todas y tal, yo ahí la veo que ella tiene una especie de afán de protagonismo, que de repente ella se ve como de protagonista de una historia por primera vez en su vida y ya quiere como... y desde luego nunca se la pasa por la imaginación que se la van a cargar. Entonces la defiende Nicolás Jamelón tan bien, que prácticamente la van a dar por inocente y acusar a Vázquez Varela y a Millán Astray. Pero en esos momentos ella, de un modo sorprendente, de pronto se dice que la autora es ella y se erige como autora, con cómplice una de las hermanas Ávila, una de ellas, que no del crimen en sí, sino del robo que cometieron, que era la joya de la viuda de Vázquez Varela. Y entonces se imputa ya el crimen y la acusan del crimen y la condenan a muerte, a garrote vil, y la ejecutan en plaza pública, y fue la última ejecución pública que hubo en Madrid de garrote vil, vamos, y de todo tipo, la última ejecución pública en Madrid. Pero el pueblo de Madrid acudió a la ejecución como una fiesta. Se vendían churros, se vendían buñuelos, se vendían todo, a ver la ejecución de su heroína Higinia Balaguer, que aún la consideraban inocente. El final de Vázquez Varela es tremendo. Vázquez Varela, 2 años después de la ejecución, tiró a una prostituta por el balcón de un burdel, y entonces fue condenado a 14 años en un penal y murió en el penal en Ceuta, a consecuencia de esto, ¿no? No, sí, la imagen de él, las relaciones con gente, con malhechores todo el día, no se movía del ambiente de la cárcel, era un personaje realmente siniestro.